Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con mucha alegría que nos encontramos aquí por medio de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, la señal de esperanza, y tenemos un compromiso, un encuentro diario en el programa Creer en sus Profetas. Este programa está dedicado al estudio, a la reflexión, a la búsqueda de respuestas, no solamente basados en lo que es lo principal para un cristiano, las Sagradas Escrituras, sino también el complemento que nos ayuda a expandir nuestra visión, nuestra comprensión de la palabra de Dios, que es el espíritu de profecía. Para esto tenemos el acompañamiento y el apoyo del pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Con gusto estamos juntos una vez más para reflexionar sobre los escritos de Elena de White aplicados a los capítulos de la Biblia. Sin duda, y hablando de los capítulos de la Biblia, nosotros estamos en el capítulo 22 del libro de Josué. Ya habían conquistado una buena parte de la tierra y entonces habían 2 tribus y media que habían quedado al otro lado del Jordán, ¿no? La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Pero ellos parece que en algún momento como que no se sintieron tan responsables de continuar la lucha y decidieron volver ya a disfrutar del territorio que había sido conquistado primariamente porque ellos conquistaron primero ese territorio antes de cruzar el Jordán, ¿no? ¿En qué consistió ese peligro de haberse quedado allí al otro lado del Jordán? Elena de White lo cuenta así. Durante años habían luchado valientemente al lado de sus hermanos. Ahora había llegado el momento en que debían entrar en la tierra de su posesión. Mientras acompañaban a sus hermanos en los conflictos, también habían compartido los despojos y regresaron con grandes riquezas, con gran copia de ganado, con plata, con oro, metal y muchos vestidos. Todo lo cual debían compartir con los que se habían quedado al cuidado de las familias y los rebaños. Iban a morar ahora a cierta distancia del santuario del Señor y Josué presenció su partida con corazón acongojado, pues sabía cuán fuertemente tentados se verían en su vida aislada y nómada a adoptar las costumbres de las tribus paganas que moraban en sus fronteras. Así que ese era el peligro por el cual ellos no estaban queriendo quedar del otro lado del Jordán. Eso quiere decir que entonces Rubén y Gad serían tentados a pensar, bueno, nosotros estamos de este lado, nos desprendemos.
Y parece, el capítulo 22 nos menciona que ellos levantaron una especie de tabernáculo, una especie de santuario, un altar, para ofrecer los sacrificios como para que sus hijos no se olviden del sistema ritual que por supuesto contenía una enseñanza sobre el plan de salvación, que sus hijos no se olviden de lo que ellos habían aprendido durante el desierto. Pero parece que eso fue tomado a mal por sus hermanos y dijeron, bueno, ¿esto qué están haciendo? Tan pronto regresan, ahora ya establecen su propio sistema de culto y no puede ser, ¿no? Inmediatamente ellos gozaron de todos los despojos, o sea, ellos habían despojado a los pueblos, trajeron las riquezas, se vinieron con ganado, con mucho oro, y parece que hubiera habido un intento de independencia, ¿no? De independización. Al otro lado del río, una frontera natural, como que ya había una especie de pequeño pueblo separado, ¿no? Eso pareció minar la unidad de... Claro, pareció así como un sentimiento de superioridad, ¿no? De sentirse por las riquezas que habían obtenido, por los despojos, también por la ubicación privilegiada. Claro. Pareció así como un sentido de superioridad. Claro. Bueno, las demás tribus que quedaron a este lado pensaron, nosotros tenemos que hacer algo. Estos traicioneros inmediatamente quieren independizarse, establecen su propio estilo de culto y no quieren venir a este lado. Pronto sus hijos se van a olvidar de nosotros, vamos a hacerles guerra, ¿no? Intentaron hacerles guerra como para darles una lección, ¿no? Pero gracias a Dios, algunos dijeron, no, vamos a pedir explicación. Y ellos trajeron la explicación. ¿Y qué dice Elena White sobre cómo se solucionó el problema que casi dividió a Israel? Sí, esa situación, esa actitud, esa interpretación casi los dividió. Y Elena de White entonces continúa la narrativa de esta manera. Para responder esto, los acusados explicaron que el altar que habían construido no era para ofrecer sacrificios, sino sencillamente para atestiguar que a pesar de estar separados por el río, tenían la misma fe que sus hermanos de Canaán. Entonces, lo que querían era que se perpetuara en la memoria de sus hijos todo lo que significaba el ritual que representaba el plan de salvación para nosotros. Claro. Habían temido que en algún tiempo futuro podría suceder que sus hijos fueran excluidos del tabernáculo como quienes no tienen parte en Israel. Entonces ese altar erigido de conformidad con el modelo del altar de Jehová en Silo atestiguaría que los fundadores y constructores de él adoraban también al Dios viviente. Con gran regocijo los embajadores aceptaron esta explicación y enseguida regresaron para llevar las buenas noticias a los que los habían enviado. Toda idea de guerra fue desechada y el pueblo unido se regocijó y alabó a Dios. Los hijos de Gad y de Rubén grabaron entonces en su altar una inscripción que indicaba el objeto para el cual había sido erigido y dijeron, testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Así procuraron evitar futuras interpretaciones erróneas y eliminar cuanto pudiera ser causa de tentación. Entonces, el diálogo siempre clarifica, ¿no? Porque a veces podemos interpretar actitudes, interpretar frases, interpretar gestos, interpretar acciones, pero bueno, el diálogo clarifica. Y si alguien se equivocó y pide disculpas, ¿no? Tratando ahora de sacar lecciones para nosotros, no nos podemos manejar por interpretaciones, por suposiciones, Claro. por lo que parece. A veces es tal cual como interpretamos, pero otras veces no. Entonces nosotros necesitamos realmente ser limpios, ser honestos, ser íntegros, y en lugar de tomar conclusiones a mitad de camino, ir a fondo. Y esto se resolvió porque hubo diálogo, porque el verdadero significado de lo que aquello representaba, y se evitaron las guerras, y se evitaron las divisiones. Y muchas guerras, hablo de guerras generales, parciales o de guerras bajo una misma casa, comienzan por una mala interpretación. Claro. Una acción que es mal interpretada, mal entendida, y de pronto la cosa se agranda. Genera una reacción, Sí. y esa reacción ya no es interpretativa,
esa reacción ya es real y es contundente, y el otro va a reaccionar a esa reacción que ya no es interpretativa. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de cuán peligroso es esto de sacar conclusiones apresuradas. Realmente cuán fácil es sacar conclusiones apresuradas y cuánto daño se puede hacer. La unidad de la nación israelita que estaba naciendo, ¿no? En sus primeros años, se vio severamente amenazada. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ir a consultar hubieran tomado de hecho las armas, ir a guerrear contra sus propios hermanos? Tal vez la historia hubiera sido muy diferente. Sí, seguro, totalmente. Pero bueno, ojalá nosotros ya no podemos modificar esa historia, ni en sus aspectos buenos, ni en sus aspectos que podría haber sido diferente. Pero lo que sí podemos es aprender, ¿no? Aprender para repetir aquello que fue positivo y para evitar, ¿no?, aquello que podría haber sido hecho de otra manera. Y cuán fácil es a veces para nosotros tomar algo que es un símbolo y convertirlo en una especie de amuleto, porque a lo mejor los de acá, los de este lado occidental, los que estaban dentro del territorio, vieron ese monumento o se anoticiaron y dijeron, estos están reemplazando el verdadero culto, ¿no? Y quién sabe, más de uno podría haber dicho, ahora tenemos aquí un altar, no necesitamos, ¿no? Es muy fácil hacer un símbolo que tiene una buena intención, pero que finalmente podría no cumplir esos propósitos. Por supuesto, o sea, el fin no justifica los medios, ¿no? O sea, yo puedo tener buena intención, pero además de buena intención tengo que hacer lo que es correcto para que realmente la buena intención valga. Eso es importante. Así que no solamente alcanzan las buenas intenciones, sino que las acciones revelan las intenciones que están detrás. Tenemos un consejo que es importante y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día más cercano del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Hemos estado hablando de intenciones, de acciones, y a veces pueden ser mal interpretadas. ¿Cómo resumiríamos, Pastor Bruno, este consejo que hemos estado tratando? Y luego la oración. Yo digo que es del buen corazón que finalmente, es del corazón que finalmente salen, ¿no? Los pensamientos, los sentimientos se transforman en acciones. Entonces yo diría, permitamos que Jesús gobierne, que Él esté en el trono, que Él esté en el centro de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, para que desde allí sean puros y las acciones, que son el resultado de esos pensamientos y sentimientos, también continúen en esa misma dirección. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor, te damos gracias porque podemos tenerte en el corazón y en la vida, y porque tu presencia va a garantizar que tengamos las mejores actitudes y alcancemos las mejores acciones. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con ustedes, queridos amigos, nos encontramos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, aquí en Creed en sus Profetas. Hasta entonces.